Hay un itinerario espiritual en todo este capítulo 6 del Evangelio de Juan que venimos leyendo desde hace un par de domingos y que culminará en otros 3 domingos aproximadamente. Comenzó con la narración de la multiplicación de los panes. Lo que nosotros vimos de modo especial en esta multiplicación de los panes es que el maestro le pide a la gente que se siente en el suelo. 4 veces en esa introducción de este capítulo se habla de sentarse en el suelo. Jesús sube a la montaña y se sienta con sus discípulos. Le pide a la gente que se siente en el suelo. Son más de 5.000 los que se sientan en el suelo. Y luego da pan a los que están sentados en el suelo. Sentarse es una práctica espiritual que habla de la experiencia de unidad con Dios, en donde Dios alimenta al hombre. ¿Y con qué lo alimenta? Y es lo que acentuábamos en otra meditación, y es con el pan de la vida, pero las personas llegan al pan de la vida solo después de recorrer un proceso en el cual primero están buscando pan material, o pan de los afectos, o pan de reconocimiento, o pan de conocimientos, hasta que se encuentran de frente con la realidad del pan de la vida plenamente. Y es la opción por confiar plenamente en esta presencia del pan vivo que alimenta y que transforma la vida. Sin embargo, está claro que todos los otros panes también son necesarios. Y eso es algo que tienen que tener cuidado, porque queda muy fácil contraponer el pan material contra el pan espiritual. Todo ser humano lo necesita ambos. El mismo Jesús necesitaba pan para comer. Entonces no se trata de oponerlo, de decir, despreciamos el pan material porque nosotros somos personas muy espirituales y solo queremos el pan divino. No, necesitamos integrar todas las partes, todos los panes y alimentarnos de todos estos panes. En esta ocasión vamos a encontrarnos con varios asuntos que siguen acentuando nuestra búsqueda espiritual que integra todos los panes. En esta parte del Evangelio que se nos proclama, nuevamente el acento se hace en el pan de la vida, en el pan de la vida. La pregunta es cómo se llega a ese pan de la vida. Esta lectura está complementada por el Salmo que se lee antes, y en el Salmo hay una frase que incluso en nuestra escuela la hacemos resonar para anunciar nuestros retiros de contemplación. La frase es: contempladlo y quedaréis radiantes. Contempladlo y quedaréis radiantes. Ahí está el camino. El camino que nosotros buscamos para el acceso al pan de vida es el de la contemplación. Y es un pan que fortalece toda la realidad de la persona.
Si bien también seguimos necesitando del pan material, del pan afectivo, de todos los otros panes o alimentos necesarios en la vida de un ser humano. Pero la contemplación se convierte en la experiencia de recibir ese pan de la vida. Si miramos también en la lectura primera de este domingo, en que el profeta que más admiramos con seguridad entre nosotros, que es el profeta Elías, ya débil y torturado por la situación difícil, entre otras por la persecución de la que es objeto, ya dice, yo quiero morir. Y se tiende, aunque la palabra que se utiliza allí también se puede interpretar como se sienta también. Y se sienta a morirse. Y un ángel lo llama y le da de comer y le da de beber. Y él continúa allí, tendido o sentado, y vuelve y es llamado. Vuelve y come y sigue tu camino. Y entonces se habla de un periodo largo, como de unos 40 días, en que él tiene que trasegar por el desierto. Es evidente que no se trataba simplemente de un pan físico. Allí había una experiencia de acceso a la presencia de Dios. Un pan al que tuvo acceso el profeta Elías. Un alimento espiritual que lo fortaleció de tal manera en ese momento de debilidad que pudo seguir caminando. Pero, ¿cómo lo obtuvo? Estaba allí tendido. Es una palabra que, bueno, en las traducciones da como las de la lectura del Evangelio de la multiplicación de los panes, que también podría ser tendido, pero es como sentado en una actitud en la que también se puede comer para el pueblo de Israel, que es lo mismo de la última cena. Están sentados o tendidos para comer. Y entonces está allí el profeta Elías comiendo de un alimento celestial que le da la fortaleza para seguir su camino. Y el Salmo nos dice, contempladlo y quedaréis radiantes. Y ahora Jesús, el Maestro, nos dice, coman este pan de la vida. Esa es mi carne que yo les doy. La carne es precisamente la vida concreta que yo les voy a dar si ustedes se alimentan de este pan de la vida. Para nosotros que estamos haciendo este camino de contemplación, para nosotros que estamos buscando ser místicos para el siglo XXI, tenemos necesariamente que mantener claro qué es lo que se busca. Se busca el ser uno con Dios. Nosotros no solo nos quedamos o no solo pasamos por el proceso de creer en Dios, sino hacernos uno con Él. El Maestro dice, el que cree en mí, ese tendrá la vida eterna. Crean que yo soy el pan bajado del cielo. Y entonces, creemos, pero para hacernos uno con Él. Yo no solo creo, y no es una actividad mental. Yo creo para ser uno con Él. Y por eso me siento en contemplación, como lo dice el Salmo.
contempladlo y quedaréis radiantes. Ahí está. Soy quien se dispone sentado en la actitud de alimentarse espiritualmente, quien acoge ese pan de la vida, y tendremos suficiente alimento para seguir en este camino de la existencia que tan difícil es, que aparece con tantas dificultades de distinto orden, dificultades materiales, dificultades en las relaciones con los demás, dificultades en la comprensión del sentido de la vida, etc. Y entonces el camino que hemos tomado nosotros, al que se nos ha llamado, es el de la contemplación, para recibir ese alimento, para ser uno con el Maestro. Y esa es nuestra práctica, y por eso estamos aquí. Entonces, dense cuenta que en esto que hemos venido leyendo en estos domingos, también se nos habla de un itinerario espiritual que va integrándolo todo. Que la multiplicación de los panes, el acento no es tan simplemente que comió mucha gente, sino que hay que tener una disposición especial para recibir ese alimento, sentarse. Y es una búsqueda de integrar todos los panes, de descubrir el pan de la vida, de contemplarlo y hacerse uno con él. Por eso nos invitamos siempre, y después de escuchar estas palabras, a sentarse en silencio, a través de una práctica sencilla, de repetir una palabra sagrada a ritmo respiratorio, buscar el silencio interior, ese momento de silencio y de unión de nuestra alma con Dios. Como dice el Salmo 62-63, que es el que recitamos en las mañanas, mi alma está unida a ti. Mi alma está unida a ti. Ese salmo que comienza diciendo cómo te contemplaba en el santuario. Velando medito en ti. Mi alma está unida a ti. Eso es lo que buscamos. Y nuestra existencia continúa con todas las vicisitudes, con todos los problemas que tenemos, con los achaques que tenemos de salud, pero también con los problemas económicos, pero también con los problemas sociales y políticos que nos rodean, que nunca van a cesar, hacen parte de las dinámicas humanas. Aquí estamos para acompañarnos unos y otros. No estamos solos. Nos hemos sentado junto al Maestro. Contempladlo y quedaréis radiantes.